Bueno, Bueno. seguimos con nuestra información. Hablábamos Ahora de las sí. estafas cibernéticas. Antes teníamos miedo de ir al cajero. ¿Te acordás cuando tenías miedo de entrar al cajero, de que te agarren adentro del cajero y te entraban por ahí dos chorros, te apuntaban con una pistola y te sacaban toda la plata del cajero? Otras veces teníamos miedo en el cajero automático cuando metías la tarjeta y te tragaba la tarjeta porque tenían algún aparatejo que te secuestraba la tarjeta o hacían una especie de lectura también de los dígitos de la clave y te vaciaban las cajas. Pero ahora lo que crecen son los delitos cibernéticos. Y sobre todo con el tema de los teléfonos, porque manejamos gran parte de nuestras vidas y de nuestra economía a través del teléfono. Y es muy fácil para los chorros acceder al home banking cuando te roban el teléfono, te roban, como me pasó a mí. Me robaron el aparato de teléfono en el momento en el que estaba hablando, por lo tanto estaba desbloqueado, y accedieron a todas las cuentas, accedieron a un montón de información personal y realizaron actos vandálicos a partir de ello. Bueno, por eso estamos en contacto ahora para hablar acerca de este tema con Matías Vidal, abogado penalista, especialista en delitos informáticos, para saber algunas particularidades de esta situación de indefensión ante la que estamos todos los usuarios de sistemas electrónicos e informáticos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar hoy con ustedes. ¿Qué tal, Matías? Bueno, algo que nos preocupa y mucho, ¿no? Cómo estar atentos a estos robos, a estos actos delictivos, porque ya no sabemos cómo protegernos. Y una de las cosas que más utilizamos es el home banking. Justamente para no ir al banco por comodidad o por lo que fuera, abrimos mucho desde nuestro teléfono el home banking. Abrimos y muchas veces también lo dejamos abierto. Se deja abierto, Sí. para volver a ingresar. Y de todas formas, cuando vos abrís el home banking tenés un periodo de tiempo que te lo cierra automáticamente, ¿no? O sea que se cierra, pero hay un tiempo que se mantiene abierto. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo es la forma en que te pueden hackear la cuenta? Bueno, a ver, uno de este lado, como abogado penalista en el último tiempo, ha visto gran cantidad de variantes de este delito que realmente sorprende. Este ingenio aplicado al mal, la verdad que no deja de crecer porque, bueno, se van ayornando a los tiempos que corren. La realidad es esa, uno como usuario debería intentar en la medida de lo posible tomar todas las precauciones que tiene a su alcance. Y tenemos una serie de cuestiones que son básicas, que a veces por básicas se pasan por alto, pero está bueno recordarlas. Por ejemplo, clave de acceso a cada una de las aplicaciones, sobre todo las financieras, tratar de utilizar la autenticación en 2 pasos, esto de que pones la clave y te manda un mail o te manda un mensaje de texto o en fin, algún otro mecanismo que dificulte un poquito más el acceso a las cuentas. Claro, que te pide que claro. revises tu dispositivo móvil y te dice, si es usted, confírmelo a través de, bueno, te puede mandar un mail a lo mejor al iPad, si vos operás con varios dispositivos móviles, te lo manda a lo mejor a otro de los dispositivos desde el teléfono. Y si no te pide que vos confirmes a través de correo electrónico, te aparece un mensajito, sobre todo si utilizás mucho Google, te aparece un mensajito y te dice, confirme si es usted el que está ingresando a la red o si es usted quien está realizando esta transferencia bancaria, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y ahí viene la autentificación en 2 pasos. Eso está buenísimo. Sí. Pasa cuando vos cambiás de dispositivo, por ejemplo, desde, no sé, entras a un ciber, ¿no? Y desde la computadora de ahí tenés que hacer algo rápido, que yo abrís por Google, querés ingresar a Gmail y ahí te llega el mensaje para que vos puedas corroborar si sos o no sos, ¿entendés? Claro. Entonces ahí está. Y hay que habilitarlo eso, ¿eh? Sí. No es que se te habilita con la app cuando instalas la app. Hay que habilitar la autentificación en 2 pasos. Sí. Hay que hacerlo habilitando desde el dispositivo que uno tiene y también desde la aplicación. Claro, porque generalmente eso es lo que no hacemos, ¿no, Matías? O Sí, por ahí, exacto. nos queremos, estamos como muy seguros. Es una medida básica y es importante, ¿saben por qué? Porque el día de mañana, ojalá que no, pero si se llega a cometer algún tipo de delito, fraude informático, es muy importante demostrar que uno, como víctima, llevó adelante un mínimo se llama deberes de autoprotección, es decir, que no se regaló. Claro. Y esto los jueces lo evalúan mucho porque el derecho no ampara la propia torpeza, por más que suene duro decirlo. Entonces, cuando uno, por estar expuesto, distraído, no llevó adelante ni tomó los mínimos recaudos, es mucho más difícil que un reclamo el día de mañana prospere. En cambio, si uno puede demostrar, bueno, no, mirá, yo tenía las claves, yo tenía el segundo factor de autenticación, yo tenía también
precauciones, no usaba las mismas claves siempre, no ¿Los facilité datos biométricos son Sí. más seguros usar datos biométricos? En realidad sí, porque es más difícil de hackear justamente. Sí, es más seguro, es recomendable. De todos modos, la autenticación en 2 pasos suele combinar datos biométricos y algún otro tipo de clave en formato numérico o alfanumérico. Y también es importante tener en cuenta, esto es un detalle pero está bueno, si uno va a hacer una operación de carácter financiero, por ejemplo acceder al home banking y demás, no conectarse desde redes de Wi-Fi públicas o que no nos generen confianza, porque a veces ahí es cuando se sustraen los datos. Es mucho mejor usar los propios datos móviles del celular para este tipo de operaciones. Por ejemplo, Mercado Pago o acceder, insisto, al home banking. Claro. Usen siempre los datos móviles, no se conecten a redes Wi-Fi. Ya sé que da un poco de fiaca hacerlo y uno Sí. se puede olvidar, pero es importante este detalle. No, porque ya es una costumbre que al lugar donde vas, lo primero que pedís es la red de Wi-Fi. Sí. Exacto. Lo tenemos naturalizado. Nos sentamos a comer, a tomar un café o lo que sea y pedimos automáticamente la red de Wi-Fi. ¿Cómo es eso? O sea, que te roben tus datos desde la red de Wi-Fi. No. Hay un montón de maneras y es realmente muy llamativo. Es decir, depende del nivel de sofisticación informática y técnica que tengan los delincuentes. Hay algunos que simplemente hacen una burda página web que se parece al original, entonces, bueno, el engaño está en que uno se confunda. Otros te pueden mandar un mail con un archivo adjunto y ese archivo adjunto contener un virus. Ahí la recomendación es no abrir mails que entren al correo no deseado, que se sospeche que su proveniencia no sea del todo legítima. Pero bueno, sí, es cierto, uno también puede ser víctima de un delito de este tipo meramente por conectarse a un Wi-Fi. Lo que pasa es que del otro lado la persona tiene que tener una serie de conocimientos técnicos que son un poco más superiores que la media. Pero la realidad es que se sorprenderían por lo que uno no había esperado. Hay que tener cuidado con todo, Matías. La realidad es que sí, y quizás está bueno también señalar que uno, si lamentablemente, pese a haber tomado precauciones, sufrió un hecho de estas características, tiene posibilidades de reclamar. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuáles son los pasos a seguir en el caso de ser víctima de un delito informático? ¿A dónde se denuncia primero? ¿Qué es lo que se hace primero? Si se bloquea el teléfono, si se llama a la compañía de teléfono para que bloquee la línea, si se llama a la entidad bancaria. En el caso de las tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿qué llamas primero? ¿A la entidad bancaria o a la empresa de la tarjeta de crédito? Porque después no hay reconocimiento para el desconocimiento de los consumos nuevos que uno no hizo. Exacto, a ver, si uno tiene que elegir, me apurás y me decís, ¿qué denuncio primero? ¿Tarjeta de débito o de crédito? Yo te digo, denuncia primero la de débito, porque la de crédito tiene la protección contra compras. Es decir, es mucho más probable que el banco me termine reconociendo que una operación hecha con mi tarjeta de crédito es fraudulenta a que decida devolverme el dinero que se sustrajo de mi cuenta. Exacto. La plata que se gasta en la tarjeta de crédito es del banco, la que se saca de mi cuenta es mi plata. Entonces, claro, desde ese punto de vista... ¿Y qué llamás? ¿A Visa, a Mastercard, a American o llamás al banco para hacerla en el caso de las tarjetas de crédito? Normalmente se sugiere, cada tarjeta tiene un número para esto, un 0800, se sugiere llamar directamente a la tarjeta, al emisor de la tarjeta, entonces, porque son los que tienen acceso directo para bloquearlo. Igualmente suele ser tarde porque cuando uno sufre un robo de estas características, el desfalco es inmediato. Pero sí, si uno por supuesto se da cuenta que su tarjeta fue clonada o que hay consumos que no reconoce, sí, inmediatamente comunicarse con la tarjeta de crédito. Y después, por supuesto, pasa que esto ya requiere la intervención de abogados normalmente, pero se puede intentar un reclamo de carácter administrativo ante defensa del consumidor, porque hay normativa que justamente protege a los intereses de los usuarios. Hay una discusión acá que es un poco técnica, pero está bueno quizás compartírselas, que tiene que ver con esto. ¿El banco tiene un deber de seguridad de carácter absoluto o es un deber de seguridad más de carácter relativo? Es decir, ¿el banco está obligado a evitar todo tipo de defraudación o, por el contrario, está obligado a implementar o establecer mínimos recaudos?
Esta es la discusión que tenemos hoy en día al momento de judicializar una cuestión de estas características. En principio hay un deber de cuidado que tiene el banco y que debe cumplir por el hecho de que uno realiza un contrato de confianza recíproca cuando deja su dinero dentro de esa entidad. Exactamente, exactamente. Pero el alcance de ese deber es justamente lo que se discute y es lo que estamos viendo. Los jueces han fallado en un sentido y en otro. Lo que sí les puedo adelantar es que lo que hace 2 años se consideraba suficiente en materia de cumplir este deber de seguridad por parte del banco, hoy en día ya no. Es decir, hay una exigencia sobre los bancos a que actualicen las medidas de seguridad y muchas veces esto no se hace. Entonces ahí uno como consumidor tiene la posibilidad de hacer un reclamo con buena expectativa de éxito. Entre otras cosas porque las formas en que se saltean muchas veces los mecanismos de seguridad bancario son muy burdas. Por ejemplo, alguien que accede a tu home banking no puede inmediatamente transferir a una cuenta que no tenés agregada todo tu dinero. Pero si hace 2 transferencias previas a cuentas que vos sí tenés agregada, entonces la tercera ya no tiene ningún tipo de restricción. Y así es como normalmente están salteando este impedimento. Los bancos ya en conocimiento de esta situación deberían adoptar medidas para evitarlo y si no, por supuesto, van a responder por haber incumplido el deber de seguridad. Pero bueno, esta es la discusión que se da posteriormente si uno no puede evitar ser víctima de un delito de este tipo. Claro. ¿Y las apps? ¿Tipo Mercado Pago, por ejemplo? Porque también te pueden abrir si te roban el teléfono. Sí. Te utilizan Mercado Pago, vos tenés todas tus tarjetas cargadas ahí, tenés todo, se empiezan a hacer transferencias de dinero, piden el préstamo, viste que te dan, hay muchos de estas aplicaciones que te dan préstamos de 50, 60 mil pesos, se piden el préstamo, hacen un estrago. ¿Tienen la misma responsabilidad que los bancos, esas empresas? Totalmente, porque no deja de ser una entidad de carácter financiero. Por supuesto que Mercado Pago tiene sus propias características y sus propias exigencias de seguridad. Mercado Pago, bueno, uno está mucho más expuesto ahí porque está linkeado con todas las tarjetas, pero sí, han existido procesos contra esta compañía con resultado favorable y el análisis es exactamente el mismo. ¿Cuánto le podemos exigir en materia de seguridad a Mercado Pago y cuánto se le puede exigir a la víctima en materia de autoprotección? Por eso la sugerencia es, hagan todo lo que esté a su alcance para evitar ser víctima de un delito. Y si fueran víctima de un delito, pueden denunciarlo ante el área de cibercrimen de la Policía Federal. Es bastante sencillo, incluso las denuncias se reciben por mail. Y, por supuesto, se puede instar un reclamo para solicitar los daños y perjuicios. Ahora, Matías, ¿por qué los bancos están tan alejados de una realidad como es el ciberdelito? Porque muchas veces no se hacen cargo, primero, en muchos bancos, en muchas ocasiones no se hacen cargo o responsables, porque ellos se amparan, ¿no? Deben ser en sus cláusulas, no se amparan en ciertos delitos que parecen tontos pero que son importantes. Entonces, me parece que lo único seguro que tiene el banco hoy es que vos con la tarjeta de débito podés, en cuanto a la extracción, podés sacar con cierta cantidad de dinero. Te roban la tarjeta de débito. Vas al cajero y te puedes sacar una cierta suma y después dejar pasar 24 horas. Creo que ahí, ¿no? Depende de la cantidad de dinero que tengas. Pero después hay muchas cosas que al banco se le escapa. Como para uno sentirse protegido. La realidad, esto obedece a una cuestión de costos. Para el banco, y esto justamente también se está analizando en la justicia cuando llega un pronunciamiento de este estilo. El banco sabe cuáles son los riesgos y normalmente sabe por dónde están viniendo las maniobras fraudulentas. Tienen infraestructura y tienen conocimiento. Claro. Lo que pasa es que implementar... Y conocen la conducta precedente del usuario, además. Totalmente. Que tiene una conducta repetitiva y asidua, por lo general. Cuando hay una conducta que es irregular o diferente, es fácilmente detectable. Por eso mismo, el problema es que implementar mecanismos de ciberseguridad es más costoso. Entonces muchas veces se especula con... Bueno, en todo caso repararé los daños de los que reclamen y que lleguen a juicio, porque normalmente el reclamo en instancia administrativa y no suelen tener mucho resultado, porque piénsenlo de esta manera, si son 100 personas las que sufrieron el delito, quizás las que llevan adelante un reclamo serán 20, y de esas 20 las que van realmente a fondo serán 3, 4. El banco prefiere arreglar con las 3, 4 personas y no implementar mecanismos para evitar que las otras 100 no sufran ningún tipo de infracción, de delito. Es un tema de costos y esto obviamente no está bueno, es una práctica que la justicia normalmente le señala y le recrimina al banco.
Por eso se suma y va aumentando esta exigencia en cuanto a deber de seguridad. Pero también es cierto que del otro lado, los delincuentes también avanzan. Y es evidente que están asesorados y que hay especialistas que forman parte de estos grupos y bandas, porque en algunos casos llegan a usar programas y software muy sofisticados, como el Ramnit, que es un nuevo virus informático en forma de gusano que bueno, es muy difícil de detectar, ingresa a la computadora, roba toda la información y uno quizás no se da cuenta hasta que es demasiado tarde, es decir, ni siquiera... Ya te vamos a estar consultando, Matías, sobre ese tema, porque justamente te iba a preguntar sobre eso. Vamos a estar llamándote nuevamente para hablar acerca de este Ramnit, que realmente es un verdadero peligro para toda la información. Total. Toda la información, inclusive la información personal, familiar que uno tiene dentro de una computadora. Doctor Matías Villar, muchísimas gracias. Ha sido un placer. A ustedes, hasta luego. Gracias. Bueno, muy bien.